y los invito para que lo hagamos en el libro del profeta Daniel. Vamos a ubicarnos en el capítulo 8 del libro del profeta Daniel. Y vamos a empezar leyendo aquí los dos primeros versículos. Dice la bendita palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Vamos a orar, mis amados hermanos. Nuestro amado Dios, estamos hoy, Padre, ante tu presencia. Gracias, Padre bendito, por nuestro Señor Jesucristo, porque esta mañana, Padre, pudimos recordarlo a Él, su sacrificio, su entrega, su sangre derramada, pero también su victoria y su triunfo. Gracias por el Señor y por la salvación amplia y generosa que tenemos en Él. Bendito Dios, en esta hora rogamos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos guíe. Padre, mientras estudiamos tu palabra, ayúdanos a comprenderla y sobre todo a vivirla, Padre bendito, para que tu nombre sea glorificado. Encomendamos pues todo este estudio en tus manos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amados hermanos y amigos, estamos hoy en el capítulo 8 del libro de Daniel. Este capítulo es muy importante. En nuestro estudio pasado estuvimos mirando el capítulo 7. En el capítulo 7 aparece un cuerno pequeño, ya lo estuvimos analizando. El cuerno pequeño del capítulo 7 sale de la cuarta bestia y es el anticristo. Ya lo miramos en el capítulo 7. En el capítulo 8 aparece otro cuerno pequeño, que ahorita lo vamos a ver. Otro cuerno pequeño. Pero ese cuerno pequeño del capítulo 8 no es directamente el anticristo, es una figura, un ejemplo, una representación, un personaje histórico que ya estuvo sobre la tierra, que ya hizo lo que iba a hacer, pero que es una figura, una representación de lo que va a ser el anticristo. Es un ejemplo de lo que el anticristo va a hacer, o sea, lo que este cuerno pequeño del capítulo 8 hizo, lo va a hacer el anticristo, pero en una escala mayor. Entonces, lo que tenemos aquí es una representación, una imagen, un ejemplo de lo que va a ser el anticristo. Y este es otro personaje. Cuando estábamos mirando el discipulado anterior, la cartilla número 4 de Nueva Vida en Cristo, aparecía un recuadrito en la última lección, que creo que fue Alejito que la dio. En ese recuadrito decía que de pronto iba un hombre caminando, y ese hombre que iba caminando se encontró una cosita brillante, como una piedrita brillante. Y resulta de que por ahí iba también caminando el diablo con alguien lo estaba acompañando. Entonces ese que iba con el diablo le dice, oiga, diablo, ¿usted no le da de pronto temor que ese hombre se haya encontrado un pedacito de la verdad? Que ese hombre se haya encontrado ese pedacito de la verdad por ahí. Entonces el diablo le dijo, no, a mí no me da temor que él se haya encontrado un pedacito de la verdad, porque yo me voy a encargar de que con ese pedacito de la verdad él forme una doctrina errónea, equivocada, torcida. De eso me voy a encargar yo. Hermanos, es exactamente lo que pasa en el capítulo 8 del libro de Daniel. Hay una secta que empezó por ahí, ahorita la vamos a mirar, que empezó tomando como base un texto de aquí del capítulo 8 de Daniel. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero vamos a concentrarnos un poquitico en unos hechos históricos que aparecen aquí. Bueno, empezamos leyendo en el versículo 1. Aquí tenemos a Daniel el profeta. ¿Y qué está diciendo? Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes.
Aquí tenemos a Daniel y tenemos al rey Belsasar. El rey Belsasar, ¿en qué reino estaba? ¿Recuerdan ustedes? Fue el último rey que tuvo Babilonia, el rey Belsasar. Este parece ser que era el nieto de Nabucodonosor. Este Belsasar nos indica entonces de que Daniel estaba todavía en el reino de Babilonia. Acordémonos que Daniel estuvo básicamente en dos reinos. Primero estuvo en Babilonia, pero cuando Babilonia cayó, entonces él fue o llegó a tener cargos muy importantes en el reino que siguió, que fue el de los medos y los persas. Y acordémonos que Daniel fue un funcionario de alto rango, tanto en el imperio babilónico como en el imperio de los medos y los persas. Entonces él prevaleció en estos dos imperios. Pero aquí cuando él recibe la visión, todavía está en el reino de Babilonia. Aquí está Belsasar. Pero él tiene una visión. ¿Y cuál es la visión? Versículo 2. Vi en visión. Mire, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Interesante. Todavía no había terminado el reino de Babilonia, pero dice que la visión lo llevó a Susa, que es en la provincia de Elam. Bueno, Elam es lo que conocemos actualmente como Irán, lo que está en conflicto en este momento, que esos son los persas. Es una cultura sumamente antigua. Dice que el profeta Daniel es llevado en una visión allá, es transportado de Babilonia allá, a la provincia a la ciudad de Susa en la provincia de Elam. Susa era una de las capitales de los persas, una de las ciudades principales. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. ¿Cuál fue la visión que vio? Vamos a ver versículo 3. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Vamos a detenernos aquí un momentico. Entonces, en la visión que tiene Daniel aquí, dice que está contemplando, perdón, un carnero con dos cuernos, pero también dice que un macho cabrío con un cuerno notable entre sus ojos. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Esto es histórico, pero en el tiempo que Daniel lo escribió fue profético, no había sucedido todavía. La explicación está en el mismo capítulo, en el versículo 20. Vámonos un momentico allí. 20 al 22 está la explicación de este texto que acabamos de leer. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y no vamos a ahondar mucho en esto porque esto ya lo vimos en estudios pasados, pero les voy a mencionar algo. Cuando cayó el imperio de Babilonia, cayó bajo el poder de ¿quién? ¿Quién fue el que conquistó a Babilonia? Exactamente, los medos y los persas.
este personaje que aparece aquí como un carnero con dos cuernos no es otro que el imperio medo-persa, los medos y los persas. Pero dice que un cuerno de este carnero creció más que el otro, porque al final los persas dominaron sobre los medos, aunque eran un solo imperio, se unieron. Entonces los persas llegaron a tener más poder. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Ciro. Ciro tal vez es el personaje más notable de este imperio, del imperio persa. Ciro, aunque hubieron otros personajes muy importantes, como Artajerjes, o como el mismo o Darío, el mismo Jerjes que es el Asuero que encontramos en la Biblia, que era el esposo de Esther. Todos estos personajes hacían parte de este imperio medo-persa. Pero luego dice que se levantaría dice aquí un macho cabrío que vendría del poniente, o sea, del occidente, y que ese macho cabrío iba a acabar con quién, con los medos y los persas. Ese que venía del poniente, o sea, del occidente, era el griego Alejandro Magno, que se levanta con poder con el imperio griego y destruye a los medos y destruye a los persas. Y en muy pocos años, en unos 10 años, él conquistó una cosa impresionante, el imperio que tuvo. Pero estando de una edad de unos 32 años, dice que murió. Él murió de 32 años. Y ahí es donde entra el versículo 22, cuando dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, o sea, porque murió joven, y dice que sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Para los que les gusta estudiar un poquito la historia, si estudian la historia de Alejandro Magno, se van a dar cuenta de que él muere y los 4 generales de él se quedan con todo el territorio de él y lo dividen. Entonces el imperio de Grecia queda dividido en 4, pero de esos 4 hay 2 que van a ser los más notables, que es el que se queda en Egipto, que son los Ptolomeos, y el que se queda arriba en el oriente, norte-oriente, que son los Seleucidas, con Seleuco, uno de los generales de Alejandro. Son los 2 más notables de esos 4. Los otros 2 eran Lisímaco y Casandro, eran 4 generales. ¿Por qué no se quedó un hijo? Porque Alejandro al parecer no tenía hijos, no los tenía. Entonces es un poquitico la parte histórica. Vamos al versículo 9. En el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí es donde entramos, hermanitos, con este personaje. En el capítulo 7 habíamos leído de un cuerno pequeño que salía de la cuarta bestia, o sea, del imperio romano, y dijimos directamente que era el anticristo. Pero este que aparece aquí en el capítulo 8, en el versículo 9, es otro cuerno pequeño. Y dice que este cuerno pequeño está saliendo del tercer imperio, que es el imperio griego. O sea, que cuando muere Alejandro Magno, los 4 generales se dividieron todo el imperio. Y de uno de esos 4 generales, más adelante en el tiempo, surgió este cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? Es conocido en la historia como Antíoco Epífanes IV. Ese es el nombre de ese cuerno pequeño del capítulo 8. Fue un personaje que ya existió. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, este personaje gobernó más o menos entre el año 175 y el año 164, antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de que el Señor viniera. ¿Y qué fue lo que él se propuso? Como él venía de la descendencia de los griegos, él quiso instaurar por la fuerza la religión de los griegos en todos los territorios que él había conquistado. Y eso se conoce en historia como helenización. Ese es el nombre correcto de eso. La helenización era extender la religión de los griegos. ¿Y cuál es la religión de los griegos? Simplemente la mitología, que muchos aquí cuando estuvimos en el colegio la estudiamos. Sabemos que hay una mitología griega y hay una mitología romana. Y la romana es en buena medida una copia de la mitología griega. La mitología griega tenía, en la parte de más arriba de su pirámide, tenían a quién? A Zeus, Zeus. Y de ahí se desprenden todas esas cosas que hacían parte de la mitología griega, que eran
algunos dioses y otros mitad dioses, mitad hombres, ¿cierto? Hércules, Ulises, todo ese tipo de cosas. Eso es mitología griega. ¿Qué quiso Antíoco Epífanes? Quiso que todo lo que él había conquistado siguiera la religión griega, o sea, la helenización de todos esos territorios. Entonces es el personaje que aparece en el capítulo 9, versículo 9, Antíoco Epífanes IV. En el versículo 10 dice, este cuerno pequeño, o sea, este Antíoco Epífanes dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este personaje, hermanitos, Antíoco Epífanes era un antisemita. ¿Qué quiere decir eso? Que él persiguió a los judíos, los persiguió. Y dice la historia que pudo haber matado más de 40,000 judíos y esclavizó y vendió a muchísimos más de los que había matado. Entonces eso es un personaje antisemita. Y ahorita vamos a mirar algunas características y volveremos a estos textos. Miren el versículo 11. Versículos 11 y 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué fue lo que este hombre hizo en Jerusalén? Voy a leerles un poco acá, un pequeño resumen aquí. Se estima que más o menos el día 6 del mes 9 del año 171 antes del Señor Jesucristo, estas fechas son importantes, empezó la profanación del templo. Pero digamos que la cumbre de esa profanación, o sea, el punto más elevado de esa profanación, ocurrió más o menos el día 15 del mes 12 del año 168 antes del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en esa fecha? Este hombre levantó un ídolo pagano en el templo en Jerusalén. Este hombre, además de levantar este ídolo pagano, le sacrificó una cerda. Obligó a los sacerdotes a comer carne de ese cerdo. Hizo un caldo con esa carne y lo esparció por el templo. Y además de eso se llevó los utensilios santos y destruyó los libros de la ley. Y a todo eso, ¿cómo llamaron los judíos a todo eso? La abominación desoladora. ¿Dónde está eso? Está en Mateo capítulo 24. Vamos a mirarlo un momentico. Mateo 24, versículo 15. En San Mateo capítulo 24 y el versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Resulta de que esta abominación desoladora tiene que ver con el hecho de instalar ídolos paganos en el templo en Jerusalén. Y esto no ocurrió una sola vez, esto ha ocurrido varias veces y va a ocurrir más en el futuro. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso también. Pero el hecho de que él haya colocado esa imagen de Zeus en el templo de Dios y lo haya profanado, los judíos llamaron a eso la abominación desoladora. Ahora, en ese tiempo, hermanos, cuando Antíoco Epífanes estaba haciendo todo eso en Jerusalén, se reveló un sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Matatías. Y ese sacerdote tenía 5 hijos. Esos 5 hijos son conocidos como los macabeos, que algunos de ustedes habrán leído los libros históricos de los macabeos, que no están en la Biblia porque no tienen inspiración divina, pero son libros históricos, con carga histórica. Y en ese tiempo, este sacerdote se levanta entonces en contra de este hombre y sus hijos todos llegaron a ser mártires, porque eran varios, Jesús Macabeo, Simón Macabeo, Jonathan Macabeo, eran 5, y todos 5 van a morir como mártires, luchando para sacar esa abominación desoladora del templo y reedificar otra vez e instalar otra vez el culto al Señor. ¿Cuándo lo lograron ellos? Lo lograron el día,
por aquí tengo la fecha, el día 25 del mes 12 del año 165. Volvieron a restaurar el culto, a limpiar el templo y a volver a ofrecer los sacrificios. Y eso se conoce en la Biblia como la fiesta de la dedicación, que el Señor habló de ella, el hermanito Conrado en un resumen que nos hizo muy bueno hace unos días nos habló de esto. Eso los judíos lo conocen como la fiesta de la dedicación y está en San Juan capítulo 10 verso 22. Allá aparece el nombre de esta fiesta, cuando los judíos volvieron a restaurar todo el servicio del templo que había profanado Antíoco Epífanes IV, este sirio. Entonces llegamos al versículo 13 y versículo 14 en Daniel. Aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Mire versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Entonces oía un santo que hablaba, perdón hermanitos, un poquito más de la garganta. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Mire esta pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aquí nos vamos a detener un momentico. Resulta, hermanitos, que entre el tiempo que empezó a ser profanado el templo y el tiempo en que se volvió a restaurar, pasaron 2300 días. Y eso ya estaba profetizado acá, que Antíoco Epífanes iba a profanar el templo, pero que iban a pasar 2300 días para que volviera a ser restaurado el templo. Y eso ya ocurrió, eso es un hecho histórico. Porque si ustedes suman la fecha que les di ahora, la fecha que les di, el 6 del mes 9 del año 171, y la comparan con el 25 del mes 12 del año 165, que esa cuenta se puede hacer, les da exactamente 2300 días. Fue el tiempo en que Antíoco Epífanes profanó el templo, echó por tierra todo lo que había en el templo y sacrificó esa cerda e hizo todo lo que hizo. Un poco más de 6 años. Ahora, yo les decía ahorita al comienzo que por ahí hay una, digamos, una secta, una religión, que tomando como base este texto, prácticamente dieron inicio a toda esa congregación. Hace unos siglos atrás hubo un hombre que estaba leyendo la Biblia y llegó a este pasaje. Entonces, cuando él llegó a este pasaje, él dijo, bueno, ¿de qué estará hablando este pasaje? Y se puso a mirar, a estudiar y él mismo sacó una conclusión. Él dijo, 2300 días deben ser 2300 años. Entonces se puso a hacer una suma con el capítulo 9 de Daniel, donde está la profecía de las 70 semanas, y sumó esos 2300 años y llegó al año 1844. Entonces, ¿qué dijo él? Guillermo Miller dijo, en 1844 viene el Señor. Se le ocurrió pensar eso y lo enseñó. Así es como empezaron los adventistas. Entonces ellos dijeron, en 1844 viene el Señor. Resulta de que todo el mundo allá se estaba preparando, todo el mundo estaba listo, que porque el Señor venía en ese año, en 1844. Resulta de que pasó el año 1844 y el Señor no apareció. No apareció el Señor. Entonces ellos llamaron a eso el gran fiasco. Así lo llaman ellos, el gran fiasco. Entonces apareció por ahí en escena una señora que también es muy conocida, que se llama Elena G. de White, que muchos tal vez habrán oído hablar de esta señora. Entonces esta señora, ¿qué dijo? Dijo, no, lo que pasa es que Guillermo Miller se equivocó. Realmente no es el Señor que venía en 1844. Realmente lo que pasó en 1844 es que el Señor iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Se le ocurrió otra cosa distinta. Y ese es el nacimiento de los adventistas.
¿Cuál es el problema de esa interpretación? Que no tiene sustento bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, mire el versículo 11 y 12. Mire cómo declara la palabra del Señor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? El Señor Jesucristo, cuando murió, fue sepultado, luego el Señor resucita, se aparece por 40 días a sus discípulos y luego dice que es ascendido desde el monte de los olivos. Ahí está en Hechos capítulo 1, el Señor sube otra vez. ¿Y a dónde llega el Señor cuando se va de aquí? ¿Se va al lugar santo? ¿Se va al lugar santísimo? ¿A dónde se va? Se va al lugar santísimo. Dice que el Señor se presentó una vez por nosotros para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Entonces la escritura es muy clara cuando nos dice que el Señor cuando muere, resucita y asciende, llega directamente al lugar santísimo con su propia sangre para presentarse por nosotros delante de Dios. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que él vio los cielos abiertos. ¿Y a quién vio? ¿Y dónde estaba? Estaba sentado a la diestra del Padre. Ahí estaba sentado el Señor y ahí ha estado. Entonces no podemos decir que el Señor estaba aquí en el lugar santo y que en 1844 se pasó para el lugar santísimo, porque es que eso no tiene fundamento bíblico. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que tienen millones de seguidores. Y luego de ahí, de esa salieron los testigos de Jehová también, porque los testigos de Jehová se desprendieron de ahí también. También son una rama de esa que se separaron de los adventistas. Pero mire qué tristeza. O sea, tomar un texto de la palabra de Dios fuera de contexto histórico, profético, para crear algo que la Biblia no dice, porque la Biblia no enseña eso. Entonces era bueno hacer esa aclaración. Ahí surgieron ellos tomando como base este texto de la palabra de Dios, con interpretaciones erróneas. Este personaje Antíoco Epífanes, hermanos, muere en el año 164 y muere de una manera aterradora. Los que hemos leído de pronto Macabeo nos damos cuenta de cómo murió él. Dice ahí que él murió con dolores abdominales, convulsiones, podredumbre, se estaba pudriendo en vida. Dice que ni él mismo soportaba su propio olor. Él murió muy atormentado, sintiendo el castigo por sus actos contra los judíos. Es más, él escribió cartas pidiendo perdón y quería restaurar lo malo que había hecho, pero ya no había tiempo. El tiempo del Señor ya se le había cortado a Antíoco Epífanes IV. Resulta de que aquí mismo en Daniel 8 hay un dato muy importante. En Daniel capítulo 8, mire lo que estaba profetizado. Ya les digo el versículo. En el verso 25. Dice aquí, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero mira esta última parte, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Sí ve lo que pasó con él? No fueron los hombres los que le dieron muerte a Antíoco Epífanes IV. O sea, él no murió en una batalla, ni murió porque lo hirieron, nada de eso. Él murió porque la mano de Dios vino con ira sobre él y murió de una manera horrible. Dice que la gente lo tenía que poner lejos, que porque ni él mismo se soportaba el olor tan espantoso que tenía. Ustedes leen Macabeos y leen todo ese registro de cómo murió. Mejor dicho, se estaba pudriendo en vida, se lo estaban comiendo los gusanos. Murió de una manera aterradora.
¿Por qué? Porque él hizo cosas horrendas, como por ejemplo la profanación que hizo del templo. Imaginen ustedes hasta dónde le llegó a él atreverse a colocar un ídolo en el lugar santísimo, en el lugar del templo del Señor, acabar con los libros de la ley, obligar a estos sacerdotes a comerse en esta carne, regar ese caldo por todo el templo, o sea, lo profanó, lo ensució, lo profanó, para que no se ofreciera más culto al Señor, sino a la religión de ellos, a la religión pagana de ellos. Es más, de entre todos esos gobernantes que existieron, creo que ninguno se atrevió a tanto como como Antíoco Epífanes IV. Entonces Antíoco Epífanes IV se convierte en una figura del anticristo. Versículo 23. Mire lo que dice, hablando de este personaje: y al fin del reinado de estos, o sea, de estos 4 generales que reemplazaron a Alejandro Magno, sobre todo de uno de ellos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, porque eso era ese personaje, era un hombre altivo de rostro, soberbio, pero también era entendido en muchas cosas. Y su poder se va a fortalecer, mas no con fuerza propia. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Era Satanás el que estaba detrás de eso. Y causará grandes ruinas y prosperará. Acordémonos que lo hizo por 2300 días, más de 6 años. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Muchos fueron los que fueron martirizados por manos de este hombre. Con su sagacidad, con su astucia, hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, Daniel quedó perplejo viendo esas visiones tan fuertes. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanitos, hoy con la ayuda del Señor en el tiempo que nos queda? Vamos a elaborar, hermanitos, un paralelo entre Antíoco Epífanes IV y el anticristo, y un contraste con nuestro Señor Jesucristo y lo que Él demanda de nosotros. Entonces, un paralelo entre estos dos personajes y un contraste con nuestro Señor Jesucristo y lo que Él pide de nosotros. Yo tenía un cuadrito donde tengo el contraste, son las 2 primeras columnas, y el paralelo son las 2 columnas que siguen. Por si de pronto alguno quiere tomar apuntes o quiere que de pronto le envíe una copiecita de esto al WhatsApp, me dice. Entonces, hermanitos, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a establecer un paralelo entre Antíoco Epífanes y el anticristo. Primero, ambos son conquistadores. Vamos a mirarlo. Ahí en el mismo capítulo 8. Mire capítulo 8 del libro de Daniel, versículo 9. Está hablando de Antíoco Epífanes, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y mire esta parte, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este hombre fue un conquistador. Él tuvo muchas guerras con los egipcios y muchas veces los dominó, o sea, tuvo mucho poder. Y este Juanchito, qué hombre. Entonces, este hombre tuvo mucho poder. Dice que de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Resulta que él no solamente peleó contra los egipcios, sino que él también se apoderó de la tierra gloriosa. ¿Cuál era el problema? El problema es que la potencia de Antíoco Epífanes estaba arriba, hacia el oriente, y abajo hacia el sur estaban los egipcios, y eran los 2 imperios que estaban en guerra, peleaban el uno con el otro. ¿Y qué había en medio de los dos? ¿Quién estaba metido en medio de los dos? Entre los sirios y los egipcios, ¿quién hay? Israel. Israel está en la mitad. Entonces, necesariamente, cuando los egipcios iban a subir hacia el norte, ¿con quién se encontraban primero? Pues con los judíos.
Y lo mismo pasaba, o sea, era una cosa tremenda estar en la mitad de dos imperios. Y eso fue lo que pasó. Gracias, Juanchito. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del anticristo? Apocalipsis capítulo 13. Juanchito va a hacer el trabajo que yo no hice. Apocalipsis capítulo 13. Mire lo que se dice del anticristo. Versículos, primero el 4. 13:4. Dice la palabra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Esta bestia aquí es el anticristo. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí estamos hablando de un hombre con autoridad y poder. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está el anticristo, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, Antíoco Epífanes hizo algo terrible en una escala pequeña, en una escalita pequeña, porque él solamente se metió con los judíos, con el territorio de Israel. Ahí estuvo Antíoco Epífanes IV, pero logró cosas terribles, porque por lo menos esos 2300 días hizo cosas espantosas en Jerusalén, con los judíos y como él quiso y prosperó, hasta que llegó la mano de Dios sobre él. Cuando el anticristo aparezca, va a ser exactamente lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, pero lo va a hacer en una escala grande, mayor, mundial, porque aquí lo está diciendo. Versículo 7 dice que al anticristo se le va a permitir hacer guerra contra los santos y también que vencerlos. Y por eso en Apocalipsis ustedes varias veces van a leer que Juan está viendo una multitud de personas que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Quién los decapitó? El anticristo, el reino del anticristo. Va a decapitar cristianos. Dice que va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Pero también dice el versículo 7 que se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces lo que Antíoco hizo en una escalita más pequeña, lo va a hacer el anticristo en una escala mayor, mucho más grande. Por eso él es un símbolo, o sea, una representación, un ejemplo de lo que va a ser el anticristo. Y como resultado de eso dice el versículo 8, que al anticristo lo van a adorar todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, todo incrédulo, todo inconverso, todo el que no se convierta al Señor en el tiempo de la tribulación, va a ser un adorador del anticristo. Y el anticristo dice aquí en el versículo 4, que viene con el poder de ¿quién? De Satanás. Y que la gente se va a preguntar, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces ambos, el que ya existió y el que va a venir, son conquistadores, todos dos. Ahora, qué contraste con nuestro glorioso Señor Jesucristo, qué contraste, mis hermanos. Mire las palabras del Señor. Tal vez hoy no vamos a terminar este cuadrito, tal vez lo vamos a dar empezadito, pero vamos a irnos poco a poco. Mire lo que dijo el Señor en San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Y el versículo 36. Dice el Señor Jesucristo. Este es un contraste. Respondió Jesús, mire las palabras del Señor, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Antíoco Epífanes tenía un reino ¿en dónde? Aquí, en la tierra. Hizo lo que le dio la gana por mucho tiempo. El anticristo va a tener un reino ¿en dónde? Aquí. Su reino va a ser aquí.
Sus conquistas van a ser aquí, aunque eso tenga implicaciones espirituales para muchos, de condenación eterna. El reinado del anticristo va a ser aquí, gobernando sobre cosas materiales y destruyendo las almas de los hombres. Pero cuando el Señor Jesucristo habla, dice, mi reino no es de aquí. Mire, el Señor estuvo aquí en la tierra. Cuando estos magos vinieron de Oriente, dice que estaban buscando ¿a quién? Al rey de los judíos que había nacido. ¿Y Herodes qué hizo? Casi se va de para atrás, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Un rey? ¿Acaso yo no soy el que mando aquí? Yo no soy el que mando aquí. Tal vez él pensó que le iban a mover la silla, ¿cierto? A quitar el reino, el imperio que tenía. Pero el Señor Jesucristo nació manso, humilde, en un pesebre. Y durante toda su vida y durante todo su ministerio, ¿cuándo buscó el Señor un puesto público? Un reinado en la tierra, un gobierno en este mundo. Nunca lo hizo. El Señor dice con toda claridad, mi reino no es de este mundo. Tremendo mensaje, fuerte palabra. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, así como Pedro que sacó la espada, ¿cierto? Para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces mire el ejemplo del Señor y cómo contrasta. Por eso se llama anticristo. La palabra anticristo, yo se los decía en un estudio, tiene dos sentidos. La palabra anticristo significa en lugar de y en contra de. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo es un personaje que viene de alguna manera en contra del Señor, en contra de Él, de sus principios, de su palabra, de todo lo que es santo y bueno. Pero también dice que es en lugar de. O sea, Él se hace pasar como si Él fuera el Mesías, como si Él fuera el Cristo, como si Él fuera el Salvador. Y acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, le dijo a los judíos, y ustedes no me han recibido. Dice, si otro viniera en su nombre, a ese recibiréis. Y es exactamente lo que va a pasar con el anticristo. Cuando Él venga lo van a recibir como si fuera el Mesías, como si fuera el Salvador. Pero el Señor deja claro que el reino de Él no es de aquí, porque es un reino que es espiritual, no es material. Por eso, hermanitos, ese evangelio que se, perdón, ese evangelio que se predica hoy en día, que es el evangelio de la prosperidad, que es el evangelio de pare de sufrir, es un evangelio, hermanitos, antibíblico. El que está detrás de eso es Satanás. El Señor Jesucristo nunca le dijo a los discípulos, crean en mí, para que tengan sus alacenas siempre llenas, para que nunca se enfermen, para que tengan casa, carro y todo lo que ustedes quieran. Porque ese es el evangelio que muchos están predicando. Y yo he escuchado predicadores que dicen de la siguiente manera, es que yo soy hijo del rey, yo soy hijo de un rey. Y si yo soy hijo de un rey, yo tengo que tener lo que tiene el rey, riquezas, fama, reconocimiento, poder, dinero. Por eso yo no le pido al Señor una casita, le pido es una mansión. Por eso yo no le pido al Señor un carrito, le pido es un Mercedes, un BMW, porque yo soy hijo del rey. Y ese es el evangelio que muchos están predicando. Cuando la Escritura dice que el reino del Señor no es de aquí. Además el Señor Jesucristo dice, allá en Primera de Juan, dice que este mundo pasa, este mundo pasa. Y nosotros volamos, también dice la Escritura. No somos de aquí. Deberíamos vivir como si no fuéramos de aquí. Es lo que dice el apóstol San Pedro. San Pedro dice, ustedes son extranjeros y peregrinos en la tierra. Un extranjero es alguien que está en una patria ajena. Un peregrino es el que va de una tienda en otra, como Moisés, que no tenía un lugar fijo donde estaba, él estaba moviéndose y así somos nosotros, los cristianos. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Bueno, nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, muy conocido. Hermanito, y esta palabra aquí es muy fuerte. Nosotros lo hemos leído muchas veces, pero si hay un versículo que a uno lo confronte y que a mí me confronte es este versículo. Me parece demasiado fuerte. 6:33. Mira lo que dice la palabra.
Es más, podíamos leerlos. Mire el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, las cosas de esta tierra. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mira el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces mire qué tremendo contraste. El anticristo busca los reinos de esta tierra, la gloria de este mundo, el dinero, el poder, la fama, todo esto. Pero ¿qué debemos buscar nosotros los cristianos? Lo mismo que buscó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo buscó siempre la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, predicar para que las almas fueran salvas de esta perversa generación. Y el Señor nos dice a nosotros que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que todas las cosas que a nosotros nos preocupan tanto, dicen, nos serán ¿qué? Añadidas. El problema de muchos de nosotros es que el versículo lo queremos obedecer al revés. Y lo digo por mí mismo. Queremos primeramente buscar las añadiduras y después, si queda tiempo, buscar al Señor. Y ese no es el orden de Dios. Mire como el apóstol San Pablo le escribe a los colosenses. En la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, mire lo que el Señor les dice. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire este pasaje tan importante. Primero empieza hablando con un sí, y ese sí ahí es como condicional. Dice, sí, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, ustedes realmente han nacido de nuevo. Verdaderamente ustedes se han arrepentido de su pecado. Verdaderamente ustedes son hijos de Dios. Verdaderamente ustedes han confiado en el Señor Jesucristo para vida eterna. Si eso ha sucedido, porque eso es morir con Cristo, perdón, resucitar con Cristo, o sea, levantarnos a una vida nueva. Si eso es una realidad en nuestra vida, entonces dice el apóstol, si eso ya ocurrió, entonces busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando uno busca las cosas de arriba, significa que uno debe estar ocupado en los asuntos de Dios. Cuando al Señor Jesucristo lo estaban buscando José y María, con angustia, dice que se les embolató unos días y fueron a buscarlo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No sabían que qué. Que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Exactamente, nosotros debemos preocuparnos por lo mismo. ¿Cuáles son los asuntos del reino de Dios? Hermanitos, oración, estudio de la palabra, vivir la palabra, porque no es solamente orar y estudiar, hay que vivir la palabra de Dios y compartirla. Nosotros debemos ocuparnos en la predicación del Evangelio, en el discipulado. Todo eso lo que tiene que ver con las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por esas situaciones vino el Señor a esta tierra a morir. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si el Señor se ocupó en esa tarea cuando estuvo en la tierra, fue la misión que nos encomendó a nosotros. Hay que llevar el Evangelio, hay que predicar el Evangelio. Debemos vivir y dar testimonio. Eso es buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si nosotros ponemos la mirada arriba, no nos vamos a desilusionar, ni a desanimar, ni a desalentar. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice allá en Hebreos capítulo 12, considerado aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso la mirada la tenemos que poner en donde, arriba, arriba. Porque si la ponemos en este mundo, hermanito, mire, desilusión, traición, fracaso. ¿Qué podemos esperar de los seres humanos?
¿Qué podemos esperar de la raza humana? Una raza caída en pecados, en delitos. ¿Qué podemos esperar de este mundo? No muchas cosas buenas. Pero si ponemos la mira arriba, no nos vamos a desilusionar nunca, ni nos vamos a desanimar. Por eso dice la Escritura, para que no desmayéis. Dice allá en Hebreos, hay que poner la mirada arriba para no desmayar. Entonces, ambos conquistadores, y un tremendo contraste con nuestro Señor y con lo que Él espera de nosotros. Segundo paralelo entre Antíoco Epífanes IV y el Anticristo, ambos engañadores, todos dos, engañadores todos dos. Mire lo que dice la palabra, Daniel 8, estamos mirando Daniel 8. Daniel capítulo 8, versículo 10 y 11. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo él? Pisotear la verdad, pisotear el templo del Señor, el camino de Dios, la ley de Dios, y lo hizo con engaño, porque ahí más adelantico en el versículo 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este hombre fue un engañador, Antíoco Epífanes. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que al revisar la historia, muchos judíos sufrieron por la mano de él, pero también hubieron muchos que se le unieron a él, que se conocen como prevaricadores, se unieron con él, o sea, fueron engañados y lo siguieron. Entonces este hombre fue un engañador, exactamente lo mismo que va a ser ¿quién? El anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículos 12 y versículo 15. Oiga, le digo que este Juancho sí. ¿O fue el hermanito William? No, fue el hermanito William. Oiga, excelente. Mire qué belleza, mis hermanos. Mire qué belleza. Ahí están. Ambos buscarán su propia gloria. Apocalipsis 13, versículos 12 y 15. Gracias, mi hermanito. Muchas gracias. Vamos a revisar esos textos. Versículo 12 y versículo 15. Mire lo que dice. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y mire esto, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahí tenemos, hermanos. Aquí tenemos dos personajes que más adelante también los vamos a estudiar en el capítulo 13 de Apocalipsis, que es el anticristo y el falso profeta. La función del anticristo es gobernar, digamos que en nombre del diablo, toda la tierra y oponerse al Señor. La función del falso profeta es hacer que toda la tierra adore al anticristo. Esa es la función del falso profeta. Y aquí dice que están haciendo unas señales para engañar a los moradores de la tierra. Y es interesante que Dios va a permitir esto. Allá vamos a mirar un momentico, en Tesalonicenses, mire la razón por la que Dios permite esto. Porque en la tierra no sucede nada que Dios no permita. Mire, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 8, que este es otro capítulo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, pero voy a mencionarles aquí algo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mira esta parte, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces esto es un juicio que Dios va a permitir, o sea, que sean engañados. ¿Por qué? Dice, porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque cerraron el corazón al Evangelio, cerraron el corazón a Dios, y por eso el anticristo los va a engañar y el falso profeta. Entonces ambos engañadores, tanto Antíoco Epífanes IV como el anticristo. Pero yo creo que aquí nos saltamos un puntico. Ahorita lo miramos porque el orden de los factores aquí no altera el producto. Están me salté una acá. Esto contrasta, hermanitos, con la enseñanza o con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que todos dos sean engañadores. Mire la vida del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. ¿Qué dice del Señor? Y vamos a leer ahí 2 versículos. San Juan capítulo 8. Vamos a leer el versículo 40 y el 45. Dice la palabra de Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y el versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, Antíoco reinó con mentira, con sagacidad, con engaño. El anticristo, su arma principal va a ser el engaño, engañando con su filosofía y su religión falsa. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que Él habló siempre, siempre la verdad, costara lo que costara. Él siempre dijo la verdad. Cuando los judíos le preguntaban, ¿acaso entonces tú eres el Cristo, el Mesías? Él nunca lo negó. Él habló siempre con la verdad, siempre lo hizo. Y tuvo que pagar unas consecuencias tremendas por hablar con la verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Toda verdad que nosotros conocemos de Dios nos llegó a través del Señor Jesucristo. Él es la verdad de Dios revelada. Él es el verbo de Dios encarnado, el mensaje de Dios, toda la verdad de Dios para nosotros. Y por eso Él habló con tanta autoridad cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Qué gran verdad, Él es el único camino. Pero qué gran verdad que lo haya dicho el Señor, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida que necesitamos nosotros los seres humanos. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Que caminemos en esa verdad. Por allá en tercera de Juan, por allá en el versículo 4, dice la palabra de Dios. Tercera de Juan. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué se regocijaba el apóstol San Juan? Por allá en el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan ¿en quién? ¿En qué? En la verdad. Hermanitos, creo que no hay algo que llene más el corazón de Dios. No hay algo que llene más el corazón de Dios que ver a sus hijos caminando en la verdad. Perdón, hermanos. Y la forma correcta de hacerlo. Y quiero referirme un momento a las personas que hoy nos están visitando por primera vez. La forma correcta de caminar en la verdad es primeramente,
reconociendo nuestros delitos y pecados, porque es una verdad que está establecida en la palabra de Dios, porque es una verdad que Dios nos enseña. Primero hay que reconocer el pecado delante de Él. También hay que reconocer otra verdad muy importante, y es que el Señor pagó por los delitos y pecados de la humanidad en la cruz. Él murió, Él derramó su sangre para salvarnos, y esa es una verdad universal, es la base misma del Evangelio. Esa verdad hay que confesarla, hay que confesar a Dios nuestro pecado, pero también hay que confesar a Dios que creemos en la obra del Señor en la cruz. Y luego hay que estar de acuerdo con Dios en otra verdad muy importante, que si yo quiero tener esa salvación de Dios, debo arrepentirme. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y esa es una verdad que está en la palabra de Dios y que muchos no están predicando. Porque al hombre no le gusta, no nos gusta que nos digan que somos pecadores y que debemos arrepentirnos. Pero ahí empieza todo. Quiero caminar en la verdad. Hay que reconocer el pecado. Hay que creer en la obra del Señor Jesucristo. Debo arrepentirme y debo empezar una vida nueva con el Señor. Y a partir de ahí el Señor empieza a instruirme en todo lo que tiene que ver con su verdad, con su camino, con su palabra, porque la suma de la palabra de Dios toda es la verdad de Dios, revelada para nosotros, expuesta en la palabra de Dios. Hermanitos, como el tiempo es oro y se nos esfumó el tiempo por hoy, yo les había dicho, estos estudios son un poquito diferentes, que tiene mucho contenido histórico y a veces la historia cansa un poquito, pero eso es importante saberlo, porque esa historia es una representación de lo que va a ser el anticristo allá en el futuro. Entonces vamos a dejar este cuadrito por ahí y en nuestra próxima oportunidad vamos a evaluar con la ayuda del Señor lo que nos queda faltando. Nos quedan faltando casi todos los puntos de este cuadro, aunque yo me salté el segundo, pero lo vamos a hacer en la próxima con la ayuda del Señor y ustedes me recordarán. ¿Qué les quiero dejar, hermanitos, como reflexión? Hermanos, si nosotros ya sabemos todas estas cosas, si nosotros ya somos conscientes de que el Señor nos rescató, de que el Señor pagó un precio por nosotros, de que Él tiene un reino prometido para cada uno de nosotros, ¿qué nos resta a nosotros? Caminar con Él. Porque todo esto se va a cumplir. El anticristo es un personaje que va a aparecer en la tierra, que va a engañar a millones de personas llevándolos al infierno, que va a decapitar miles de creyentes en el tiempo de la tribulación. Y a pesar de todo eso, el amor de Dios, hermanitos, todavía se predicará el evangelio allí, y el amor de Dios para con nosotros, que Dios nos haya rescatado ahora en este tiempo para que nosotros no lleguemos a conocer este personaje en la tierra. Nosotros no estemos preocupados quién será el anticristo, será aquel. No, hermanitos, el Señor ha prometido sacarnos de esta tierra antes de que este personaje empiece a actuar y a hacer todos los desastres que va a hacer por unos 7 años. Antíoco Epífanes estuvo por unos 6 años larguitos, aunque él estuvo, reinó más, pero esos 6 años fueron devastadores para Israel. El anticristo lo va a hacer por unos 7 años y va a ser aterrador. Entonces, ¿cómo no darle gracias a Dios? Y puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Lo dice por ahí en 2 Corintios capítulo 7, creo que es el versículo 1. Entonces, hermanitos, vamos a orar. Demos gracias a Dios. Nuestro amado Dios, te damos gracias por tu palabra.